Buitrago, estudiante del séptimo trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación vamos a hablar sobre los trastornos mentales. Podemos decir que existen diferentes factores internos y externos a lo largo de nuestra vida que nos van haciendo cambiar y nos van haciendo algunos cambios de conducta a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, esto pueden aparecer de manera leves, permanentes o crónicas algunas actitudes, sin embargo esto no quiere decir que tengamos una conducta anormal o tengamos algún trastorno mental. Es muy importante destacar y poder diferenciar si existe un síntoma patológico o simplemente es un cambio de conducta o algo que nos está haciendo comportarnos de alguna manera. Es muy importante destacar también que estos factores a lo largo de nuestra vida van afectando nuestra salud mental. En el momento que se van presentando, debemos tomar en cuenta que existen formas de poder utilizar estas alertas tempranas para poder buscar tratamiento y poder buscar ayuda psicológica o ayuda médica. Es importante también destacar que los trastornos mentales hay que saberlos diferenciar, porque no podemos decir que una persona tiene un comportamiento que podemos decir que es anormal y decir que es un trastorno mental. Sin embargo, podemos decir que los trastornos mentales son afecciones que impactan nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras acciones y nuestras reacciones. Y esto puede generar algunas consecuencias a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, podemos detectar a tiempo todo este tipo de trastornos que se podrían decir que se pueden decir que son trastornos o simplemente son cambios de conducta a lo largo de nuestra vida. Asimismo, podemos decir que existen muchos trastornos mentales. Aquí tenemos algunos trastornos mentales, tenemos 10 trastornos mentales. Más adelante vamos a hablar un poco sobre otros trastornos mentales que ya habíamos hablado anteriormente y podemos nombrarlos. El trastorno de la conducta alimentaria, ingesta de alimentos, el trastorno de la excreción, el trastorno de la vigilia sueño, también tenemos el trastorno directivo de control de impulsos y de la conducta, trastornos relacionados con las sustancias tóxicas o estupefacientes y trastornos de personalidad y trastornos parafílicos. Más adelante vamos a hablar un poco más de ello. Asimismo, también podemos señalar que existen trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Anteriormente hablábamos del primero que nos señalaba ahí sobre los trastornos, corresponde a una alteración desenfrenada de alimentación. Esta persona comporta una conducta que no es normal dentro de lo que podemos decir que es el consumo de alimentos. Esto se presenta mucho a lo largo se podría decir en la adolescencia, también se presentan mucho estas alteraciones y existen estos cambios en los que la persona o come poco o come demasiado o se salta de las comidas y allí es donde ocurre un desorden alimentario. Podemos también señalar que para que una conducta alimentaria inusual se considere un trastorno, ese trastorno es importante señalar que el comportamiento debe prolongarse durante un tiempo o debe ser repetitivo o esta persona señala cambios que no son adecuados y esto afecta negativamente su vida personal o su desenvolvimiento también en el ámbito social. Igualmente también podemos señalar los tipos de trastorno alimentario. Aquí tenemos la anorexia nerviosa, el trastorno por evitación y restricción de alimentos, de ingesta de alimentos, trastorno por atracón, bulimia nerviosa, pica y trastorno de rumiación. En la anorexia nerviosa podemos observar que es como un descontrol en el ingesto de alimentos. Esta persona siente y tiene una distorsión sobre su cuerpo o sobre su manera de verse. Entonces allí es donde podemos decir que es un trastorno alimenticio. Esta persona consume alimentos de más o esta persona no come, entonces allí es donde se ve esa alteración en su cuerpo, donde empieza a presentar síntomas y puede, en última instancia, afectar a su salud. El trastorno de ingesta de alimentos también está por atracón, tiene mucho que ver con la bulimia, estas personas que comen demasiado y seguido de esto ellos mismos se inducen un vómito o utilizan muchos laxantes. También tenemos la bulimia nerviosa que hablamos anteriormente, tenemos la pica, ingesta de alimentos que no son nutritivos para el cuerpo y también tenemos los trastornos de rumiación, donde esta persona tiene una regurgitación, esta persona trata de devolver el alimento y entonces allí podemos decir que existe un trastorno de alimentación. Asimismo también existe una población con mayor incidencia. En los trastornos de alimentación hemos observado
que existe una mayor tendencia y decimos que son las mujeres, muchas veces por convencionalismos sociales, muchas veces por la moda, muchas veces en la misma sociedad que tiene estándares de belleza. Entonces mayormente en la adolescencia, también en las adultas, pero vemos con mayor frecuencia que son las mujeres. También se han visto casos de hombres, pero con más frecuencia la población que tiene más este tipo de trastornos son las mujeres. Asimismo también existe un tratamiento, es importante saber que existe un tratamiento multidisciplinario donde se observa, se ve esta persona, se trata a nivel biológico, también emocional, y para poder brindarle un mejor tratamiento. Es importante también tener en cuenta el apoyo familiar y un especialista el cual pueda determinar qué tipo de trastorno es y posiblemente darle la mejor ayuda posible para que esta persona salga de este trastorno. Evidentemente estos trastornos son de gran dimensión porque se pueden tratar, cuando se tratan a tiempo se ve una mejoría en la persona. Igualmente también existen varios trastornos, dentro de los que estábamos hablando anteriormente, existe el trastorno de la excreción. Se refiere a la emisión de heces o de orina en lugares que se consideran inadecuados. Esto se ve con frecuencia en los niños en la edad de, por ejemplo, cuando un niño tiene 4 años ya de regular sus esfínteres, y esto es anormal cuando el niño ocasiones, o también se han visto personas que hacen esta emisión en lugares donde no controla su esfínter, o de repente esta persona también desarrolla esta conducta debido a diferentes factores que lo pueden ocasionar. En niños con un nivel de desarrollo en el que se espera pueda tener este control. Lo podemos observar que no es normal que un niño no controle los esfínteres a los 4 años. Podemos también hablar sobre el trastorno de la excreción. Este es la enurexia, que consiste en la emisión repetida de orina. Esto se observa mucho en los niños, lo observamos mucho en la parte escolar, también tiene mucho que ver con diferentes factores que lo pueden ocasionar. Las principales causas son las físicas, las hereditarias, falta de rutina, disciplina en la parte de un hábito mal instaurado, también en la parte psicológica, y están asociados mucho a la parte emocional. Se ve mucho con frecuencia niños en estas edades que referente a la parte emocional afectada, familiar, suelen verse este tipo de trastorno. Igualmente también tenemos el de la ecopresis, que se refiere al patrón de emisión involuntaria de deposiciones en lugares que no son adecuados. Anteriormente habíamos dicho que no tienen ese control de esfínteres para poder tener un desenvolvimiento normal en su emisión de involuntaria de deposiciones en los lugares que no son adecuados. Y algunas de las posibles causas para este problema pueden ser también hábito mal instaurado, también podemos ver estreñimiento, y muchas veces podemos ver manifestaciones también en la parte emocional. Los niños manifiestan esto en la parte emocional. Asimismo también tenemos el trastorno del sueño y la vigilia. Se produce cuando el reloj interno, nuestro reloj interno se ve afectado, o se ve de alguna u otra manera, no funciona bien en sincronización como debería ser el sueño normal. El sistema cardíaco en el cuerpo tiene un sistema de reloj, y esta conductera se denomina que pueden influir en patrones que afecten el sueño a esta persona, y esta persona tiene un descontrol normal del sueño. Allí podemos también observar que existen tipos de trastornos del sueño y de la vigilia. Entonces incluyen problemas para quedarse dormido, incluye problemas mantenerse despiertos en horarios que no debe estar en lugares adecuados por cuestiones sociales. El trastorno por cambio de zona horaria también influye mucho, y en la parte del trastorno por trabajos rotativos. Esto se ve mucho en la parte laboral, en empresas privadas que tienen turnos rotativos. Entonces esta persona cambia de turnos, y esta persona ya tiene un trastorno del sueño porque hay un descontrol, un desequilibrio donde esta persona ya pierde esta normal adecuación a la normalidad del sueño, y por el cambio de horarios se ve alterada la calidad de sueño, y ahí es donde ocurren las alteraciones. Asimismo también existe el tratamiento específico de este trastorno del sueño. Se pueden hacer a través de métodos conductuales, donde se puede hacer un horario o se puede hacer una especie de disciplina, ayuda psicológica para que esta persona retome
retome su sueño y pueda tener un horario normal en el cual esta persona no pierda la capacidad y no se convierta en un trastorno de sueño. Igualmente también tenemos las disfunciones sexuales. Cuando se experimentan dificultades para poder tener un desempeño sexual o una excitación normal durante esta parte en la cual hablamos del deseo, la excitación. Se puede hablar también que puede aparecer dolor, puede aparecer falta de interés o falta de motivación de esta persona, y esto se puede decir que es una disfunción sexual. También existen factores principales que pueden desencadenar este trastorno, y puede ser muchos de los factores que pueden influir en la parte religiosa, puede ser la falta de comunicación, puede ser traumas infantiles, podría ser también mitos sexuales, podría ser también mucho, la parte religiosa tiene mucho que ver. También podemos decir que hay factores precipitantes que pueden inducir aún más este trastorno. Problemas de pareja, falta de comunicación, problemas familiares, traumas infantiles, y asimismo experiencias inadecuadas en las cuales la persona, o un embarazo o parto, esta parte de la depresión postparto también puede afectar la parte sexual. Igualmente también tenemos factores que son mantenedores de esta disfunción y que no desaparezca, y por lo tanto se repite en otras ocasiones. Ahí también podemos decir falta de información sobre el tema, podemos decir anticipación al fracaso sexual, esta parte que la persona está traumatizada o siente miedo, siente rechazo porque ella presiente que tiene alguna disfunción. Sin embargo, la falta de comunicación y la falta de información también influyen mucho en estos trastornos. Sentimientos de culpa, depresión, consumo de droga, también el estrés y la ansiedad. También podemos observar también que existen los síntomas. Existen síntomas en los hombres y síntomas en las mujeres. En los hombres, la imposibilidad de lograr una erección, tenemos la eyaculación precoz, tenemos dificultad para mantener la erección durante la relación, y también tenemos relaciones insatisfactorias, o también podríamos decir es la incapacidad para eyacular. Sin embargo, en las mujeres se presenta también vaginismo, que es esta contracción muscular involuntaria que se produce, y esto afecta en la relación. También la falta de lubricación vaginal, podría decirse que esta falta de esta persona de poder interactuar efectivamente en la acción sexual. A muchas mujeres también se les presenta irritación, sienten quemazón, y también esto podría afectar porque también es la falta de información para poder desenvolverse mejor en la parte sexual. Y los síntomas comunes a hombres y mujeres es la incapacidad para excitarse, y también es la falta de deseo, y también podemos decir que es el dolor en las relaciones sexuales. Esto afecta en mayoría a las mujeres. Asimismo también tenemos los tipos de disfunciones sexuales, trastorno del deseo sexual y trastorno de la excitación sexual. Es más frecuente por la ausencia de excitación o podría decir de apetito sexual. Y en el trastorno de la excitación sexual, en los desórdenes de la excitación sexual, podría decirse, experimentan dificultades para poder conectarse, para poder tener una relación sexual satisfactoria. También observamos y vemos en las disfunciones sexuales los trastornos del orgasmo. En el caso de la mujer, la anorgasmia es la incapacidad de poder lograr un orgasmo, aun cuando en la relación esté en la parte más alta de la excitación. En las mujeres se presenta la anorgasmia. Es muy importante destacar también que existen muchos cambios. Además, pueden afectar de manera severa la autoestima de la mujer. Asimismo, también podemos decir que en los tipos de disfunciones sexuales hay trastornos por dolor, lo hablábamos anteriormente, el ardor, el dolor, la falta de lubricación. En la dispaurenia se suele definir como una molestia, un dolor, en el cual le impide a la mujer mantener una relación sexual satisfactoria. En el caso del vaginismo hablábamos de la contracción muscular e involuntaria que se produce. También podemos señalar también en estas disfunciones que tienen su tratamiento, podemos decir la terapia sexual, podemos decir también que a él se tiene que evaluar objetivamente cuál es la molestia de esta infusión, identificar cuál es la que se está presentando para poder dar un tratamiento eficaz.
Y finalmente se trabaja también la autoestima y los posibles tratamientos que esta persona pueda llevar y poco a poco ir retomando su vida sexual normal. Podemos también decir que los trastornos de la disforia del género es también una parte de los trastornos donde podemos decir la disforia de género comporta un sentimiento intenso y persistente de que el sexo anatómico de un individuo no encaja con la percepción. Observamos mucho la disforia de género de esta persona que siente que anatómicamente no es, en el caso por ejemplo de un niño que se siente atrapado en el cuerpo y dice que no se siente niño, que se siente niña, mas sin embargo su anatomía corporal nos está diciendo que es un niño efectivamente biológicamente. Esto ocurre mucho porque en esto se está observando que esta persona no se siente bien consigo mismo y esta persona manifiesta que está atrapado en un cuerpo. Lo podemos observar también en los niños, suele aparecer en torno a los 2 o 3 años de edad, se ve con frecuencia que ocurre esto, y podemos observar también la transexualidad, que es la forma más extrema de la disforia de género. Por supuesto también existen los síntomas de trastorno de la disforia de género. Síntomas de disforia de género, prefieren vestirse como niños, en el caso de niñas que se sientan con disforia de género, no quieren interactuar, no quieren jugar con juguetes que no son los que podemos decir que son los que deben ir a jugar, vestirse, reunirse socialmente, prefieren juegos que son del otro sexo y tienen sentimientos negativos en cuanto a sus genitales. También podemos señalar que en estos síntomas de trastorno de la disforia de género, estas personas pueden ser primero travesti, lo pueden manifestar de esta manera, se visten de diferentes sexos, mas sin embargo más adelante en la edad adultez ellos van retomando esa personalidad. Muchos de ellos simplemente se transforman en otra persona, se visten, actúan y lo manifiestan de manera normal, mas sin embargo otros prefieren la cirugía para reasignación de sexo. Esto no tiene nada que ver en la parte psicológica, muchos de ellos lo hacen de una manera normal, no manifiestan ningún malestar, mas sin embargo hay otros que sí manifiestan este malestar y empieza a aparecer la depresión, la angustia y la ansiedad. También podemos observar en el tratamiento de disforia de género, existe la psicoterapia, a veces la terapia hormonal, muchas veces el cambio de género, de sexo, la asignación de sexo. Esto es a lo largo de lo que esta persona vaya viviendo y se vaya observando psicológicamente. Esta persona se va habituando, se va adecuando. Muchos de ellos no presentan ningún tipo de problema psicológico, porque muchos de ellos ya se definen y empiezan a hacer todo lo que puedan llevarlo a hacer a lo que ellos quieran y transformarse, y en este caso en la resignación de sexo. Muchas veces psicoterapia y no hay ningún problema con esta persona, simplemente lo adoptaron de una manera natural para poder identificarse sexualmente. Podemos también señalar y decir que es importante también hablar sobre el trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta. Son varios trastornos, podemos decir la piromanía, el trastorno explosivo de conducta, la cleptomanía. Estos son trastornos que vamos observando en esta persona. Estas personas también, estos afectan porque ellos no controlan los impulsos y actúan de esta manera que ellos no pueden hacer otra cosa que no sea lo que este trastorno les dice. Por ejemplo, observamos personas que tienen cleptomanía y muchas veces estos trastornos nos pueden llevar a esta persona a cometer hasta delitos, porque una persona cleptómana puede tomar algo que no sea de ellos y efectivamente incurren en un delito. La piromanía también se ha visto en muchos casos de personas que tienen este trastorno y han provocado muchos accidentes, han causado también muchos problemas a nivel personal, porque esto recae también muchas veces esta parte de la responsabilidad legal. Asimismo, como también estas personas que no se controlan y son impulsivas y les dan estos impulsos desenfrenados, violentos y peligrosos para él mismo y para las personas que lo rodean. También tenemos los tipos de trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta. Es un trastorno explosivo intermitente. Esta persona tiene una conducta repetitiva, una conducta peligrosa que lo puede llevar a cometer le puede causar problemas a lo largo de su vida
y en este sentido también existe el trastorno de personalidad antisocial. Allí observamos muchas veces estas personas que cometen delitos, pero también tenemos que tomar en cuenta que esta persona tiene un trastorno y debe ser tratada. Más sin embargo, en la parte legal se ve mucho estas personas que le dicen antisociales, obviamente muchas veces por trastornos de este trastorno de personalidad. Podemos observar también que existe tratamiento para estos trastornos destructivos del control de los impulsos. Y el tratamiento es importante, la detención de estos síntomas a tiempo y poder dar a esta persona la ayuda psicológica que se pueda llevar en acompañamiento biológico, psicológico, acompañamiento familiar, donde le puedan brindar a esta persona el apoyo y poder llevar un seguimiento de esta conducta. Muy importante también en los trastornos relacionados con las sustancias y trastornos adictivos. Los trastornos, esta persona que tiene un trastorno de adicción es una persona que tiene esta condición de consumir sustancias. Esta persona no tiene esta compulsión, esta adicción. Muchas de ellas pues son al internet, al sexo, las sustancias psicotrópicas, el tabaco. Y esto va llevando a esta persona a no poder controlar sus impulsos y esta persona puede muchas veces llevar a cometer algunos de estos trastornos, pueden llevar a esta persona a cometer algún delito en algunos casos, y también esta persona necesita también saber y entender que existe también ayuda para ellos. Y también hay otro tipo de conductas adictivas como es la ludopatía, como es el juego, el tabaco, las compras compulsivas. Esto lo observamos mucho, este tipo de trastornos y esta compulsión de esta persona, que le puede causar a esta persona de estar desadaptada en la sociedad. Igualmente también estos tipos de trastornos relacionados con la sustancia y trastornos adictivos. Las dependencias y adicciones se dividen en dos grandes grupos. La drogodependencia, adicciones al consumo de tabaco, alcohol, drogas, antidepresivos, fármacos, y también tenemos las conductas adictivas no tóxicas como los juegos de azar, el internet, las compras compulsivas. Y los juegos y el tarot, al deporte, existen diversas, podemos decir, muchísimas formas de adicciones. No simplemente son las toxicológicas, sino existen otras también, como las compras o los videojuegos. También observamos los síntomas de los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. La drogadicción es un patrón repetitivo donde esta persona tiene esa necesidad de consumir esta droga. Tenemos también la tolerancia a la abstinencia en los comportamientos compulsivos de consumo. Observamos progresivamente esta persona que cada día que consume más se va volviendo más dependiente, y entonces ahí observamos cuando esta persona tiene abstinencia, estos síntomas son desagradables para esta persona, porque allí esto como que ayuda a que esta persona no pueda controlar estos impulsos de tener que consumir. Allí observamos que la drogadicción es un patrón repetitivo y está presente cuando el individuo tiene que usar progresivamente esta droga. Esto afecta obviamente a esta persona en el desenvolvimiento normal, social que debe tener, porque necesita urgentemente consumir esta droga. Y así también podemos observar que las respuestas compensatorias del cuerpo aparecen cuando aparece la abstinencia. Por eso es que podemos también decir que el tratamiento de estos trastornos, seguidamente existe la desintoxicación, la psicoterapia, y existe la prevención de recaídas y la farmacoterapia. En la desintoxicación, obviamente, esta persona tiene que estar desintoxicada para que pueda ser intervenida y poder darle la ayuda necesaria. Y la psicoterapia, los enfoques conductuales que esta persona vaya llevando poco a poco para ir saliendo de este patrón de comportamiento. Las prevenciones de recaídas, una vez que el individuo ya ha sido atendido, tenemos que también tomar en cuenta y saber que el apoyo familiar es muy importante. Y la farmacoterapia son varios medicamentos que esa persona, para ayudar a esta persona a que pueda recuperarse poco a poco y salir de esta eventualidad. Los trastornos neurocognitivos tenemos que principalmente afectan las funciones neurocognitivas. Tenemos esta persona es como principalmente se van dañando la memoria,
lenguaje, la capacidad de relacionarse. Lo observamos mucho en los trastornos cognitivos, la amnesia, el Alzheimer y la demencia y el delirio. Igualmente, estos tipos de trastornos neurocognitivos, tenemos el Alzheimer, es una afección neurodegenerativa, la capacidad intelectual de esta persona, la capacidad de lenguaje, la capacidad de relacionarse y también otras capacidades cognitivas superiores. Observamos también que también tenemos otros tipos de trastornos neurocognitivos, la demencia frontotemporal y la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia vascular. Cada una de ellas tiene una característica diferente. Observamos que la demencia frontotemporal afecta el lóbulo frontal y temporal. En la demencia con cuerpos de Lewy observa neurodegeneración de la parte del síndrome degenerativo, afecta progresivamente el cerebro. También tenemos la demencia vascular, el bloqueo del suministro sanguíneo. Este ocasiona aparecer, o sea, no se da de forma gradual el paso sanguíneo al cerebro. Aquí tenemos estas tres características de estos tipos de trastornos neurocognitivos. Y el tratamiento de los trastornos neurocognitivos, existen varios tipos de tratamiento, obviamente con ayuda médica, ayuda profesional, identificar cada uno de ellos y poder darles el tratamiento adecuado y necesario y oportuno para poder ayudar a esta persona a que vuelva a recuperar sus habilidades. Y en los trastornos de la personalidad. El trastorno de la personalidad es un tipo de trastorno mental, comportamiento marcado poco saludable, la persona ya su personalidad cambia, tiene problemas sociales y esto le puede presentar a esta persona situaciones en las cuales esta persona no se puede desenvolver bien, de una manera saludable. Podemos encontrar también los síntomas de los trastornos de la personalidad. En el DSM-5 existen tres categorías, las tres clasificaciones. Podemos observar los trastornos de la personalidad del grupo A, se caracteriza por paranoia de personalidad, trastorno esquizoide, esquizotípico y de personalidad. En el trastorno de la personalidad B, los emotivos, podemos encontrar antisocial, trastornos límite de la personalidad, entre otros. Y en el trastorno de la personalidad del grupo C, podemos encontrar el de ansiedad, el trastorno de personalidad por evitación, el trastorno de personalidad pendiente y compulsiva. Estos tres trastornos están clasificados en el DSM-5. Asimismo también tenemos los síntomas de los trastornos de personalidad. Es la combinación de pensamientos y emociones recurrentes, repetitivas, se pueden presentar en la infancia, a lo largo de la adolescencia y manifestarse en la adultez también. También estos rasgos también pueden verse mucho su temperamento de la persona, se pueden ver que también el entorno influye también mucho y la parte familiar. Y el tratamiento de los trastornos de la personalidad. Por sí misma, esa persona tiene que buscar ayuda, tiene que observar también que existen problemas que pueden ser graves, pueden ser leves, pueden ser repetitivos, crónicos. Allí es donde existe el tratamiento y estas personas pueden ir a ayuda psicológica, ayuda con terapia y muchas veces también se pueden tratar con ayuda farmacológica. Tenemos los trastornos parafílicos. Las parafilias son aquellos problemas que se presentan en algunas personas en relación a sus preferencias sexuales. Existen varios tipos: el masoquismo, la pedofilia, voyerismo, exhibicionismo, el sadismo. Existe el fetichismo y el transvestismo. El voyerismo, observamos a estas personas que quieren observar a otras personas desnudas, podemos observar el masoquismo, el sadismo y también nos podemos observar el transvestismo. Estos son, en algunas de estos trastornos parafílicos, muchos de ellos no trascienden a partes, podemos decir, situaciones ilegales, mas sin embargo otros sí pueden causar problemas legales. Observamos también las causas de los trastornos parafílicos, experiencias traumáticas, la infancia, podemos decir traumas, maltrato familiar, problemas familiares que han desencadenado que esta persona experimente o empiece a ver que tiene un trastorno parafílico. Y patologías psiquiátricas también se observa mucho en el caso de los adolescentes o por algún trauma o algún consumo de droga, alguna sustancia o algún evento traumático que lo hayan llevado a este trastorno parafílico.
El tratamiento de los trastornos parafílicos deben ser multidisciplinarios, aspectos biológicos, los cuales obviamente con ayuda médica se observan para poder llevar a esta persona al mejor tratamiento, para poder identificar, detectar y prevenir a tiempo lo que se puede hacer y para poder que esta persona pueda controlar estos impulsos. Y para poder tener el manejo y control de las emociones y de su conducta también, y poco a poco, progresivamente ir mejorando, pero con ayuda psicológica. Muchas veces también puede ser con